¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. Yo soy el doctor Rodrigo Garibay, director general de Vinculación, Capacitación y Difusión en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y voy a tener el agrado de hacerles una presentación en conjunto con el maestro Ricardo Salazar, parte de esta secretaría, ¿no? Y encargado de los componentes académicos dentro del marco de la capacitación. Es un verdadero placer con ustedes, estar con ustedes en realidad en esta charla. Mm, Por desgracia, yo voy a tener que estar un rato nada más y terminar la charla del maestro Salazar, porque se ha extendido un poco más de lo que teníamos programada y tengo otro compromiso que atender. Sin embargo, Pau, si pudieras apoyarnos a mostrar la presentación de una vez, esperemos que les sea de lo más interesante. Ha sido muy divertido para Ricardo y para un servidor armar la presentación. Quiero, por supuesto, saludar a nuestras colegas que han estado antecediendo esta presentación, a la doctora Villegas, a la maestra Rosario, y esperemos que les resulte interesante también a nuestros colegas de Puebla. Entonces, vamos a empezar con esto que intitulamos Estudio de Caso, la experiencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México. O bueno, a lo largo de las presentaciones anteriores se ha descrito cuáles son los componentes sugeridos para elaborar un plan de continuidad de operaciones desde la Coordinación Nacional de Protección Civil, desde la conformación o con perspectivas de diferentes sectores, sector privado, sector social y sector gubernamental. Entonces, regresa a la una, por favor. Sin embargo, bueno, pues, ¿cómo se come hacer un plan de continuidad de operaciones, no? Entonces, muchas gracias al ingeniero Enrique Bravo, Enrique Guevara, por la oportunidad de compartir cómo es que desde la Ciudad de México, particularmente desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, avanzamos en un caso práctico y nos metimos al caso más complejo que tenemos ahorita, que es el tema del COVID, ¿no? Que el plan de continuidad de operaciones frente a este fenómeno perturbador, pues ciertamente ha resultado una lección, un reto y creo que es además algo digno de mostrar, ¿sí? Entonces, bueno, tratamos de, o les pediría por favor todos hagan memoria, ¿no? O traten de recordar dónde andaban en esos meses del 2020. Un servidor estaba en Japón, entonces por ahí de finales de febrero, ¿no? Fui a una cosa que se llama GADRI, que es la Global Alliance for Disaster Risk Reduction Institutes, que es una asociación mundial de institutos para la reducción de riesgo de desastre. Y justamente en esa reunión había mucha gente de todo el mundo, ¿no? Había gente de China, Berkeley, etcétera, y uno de los temas a discutir es, híjole, viene el tema del COVID, ¿no? O sea, ya estaba en Wuhan muy rudo, ¿cómo vamos a hacer, no? Entonces, bueno, con eso de trasfondo en mente, pues regresamos, ¿no? Y en marzo, ¿cómo andábamos, no? La que sigue, por favor. Entonces, porque recuerden que los planes responden digamos, a la previsión, a lo que nosotros de hecho tendríamos que estar previendo que pudiera ocurrir. Y al menos en la Ciudad de México, pues traíamos el tema del 2017 con los sismos, ¿no? Entonces, pues ciertamente en nuestro marco cognitivo de trabajo, pues una de nuestras principales preocupaciones pues son los sismos, esto es de manera permanente, pues inundaciones, incendios y pues sí, en algún momento se hablaba del tema de un fenómeno perturbador sanitario, ¿no? Como pudiera ser este tema de la pandemia, pero no sabíamos a ciencia cierta cómo trabajar con algo tan complejo como esto, ¿no? Aun cuando ya hubiera la experiencia de la influenza en nuestro país. Entonces, nada más les pongo esta para que vean que pues fue el 11 de marzo, ¿no? Cuando la OMS pues dice que este tema pues viene súper complejo, ¿no? Que podría ser una pandemia, 11 de marzo. La que sigue, por favor. Y entonces todo se empezó a desarrollar muy rápido, ¿no? Y para el 19 de marzo, pues se nos marca vía la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que pues todas las entidades, las instituciones del gobierno de la ciudad, pues deben de
implementar las medidas necesarias, ¿no? Para seguir funcionando. Entonces, en esta ventana de oportunidad, si bien la que sigue, por favor, nosotros teníamos ya algo de, digamos, de conocimiento de primera mano que este era un evento súper complejo, ¿no? Y teníamos ya los mensajes internacionales antes de que se liberara este mensaje a través de la Gaceta Oficial por instrucciones de la jefa de gobierno, pues queda un periodo de tiempo en el cual ciertamente tendríamos que trabajar de manera muy rápida y de manera muy profesional con la poca información que teníamos en su momento acerca del COVID, ¿no? En desarrollar un plan de continuidad de operaciones, ¿no? Y para esto, bueno, hay varias perspectivas que uno podría tomar. Maestro Salazar, ¿sería usted tan amable de platicarnos un poco más al respecto de estas perspectivas? Sí, por supuesto. Buenas tardes a todas, a todos. Efectivamente, en estas reuniones maratónicas que teníamos en marzo del año pasado y por la formación del doctor Garibay, como en la parte de la filosofía de la ciencia, de la epistemología, y de nuestros compañeros que forman parte de la dirección general, veíamos cómo este fenómeno en particular, por las características y que no manejábamos adecuadamente todavía, cómo íbamos a solventar, a solucionar este problema, ¿no? Entonces, dentro de estas perspectivas, la siguiente, por favor. Gracias. Eh, Como ya lo han mencionado desde el principio, tenemos un acercamiento que puede ser sesgado hacia el sector público, pero eh, denme un segundo, creo que voy a bajar en 3 segundos a la oficina del doctor Garibay. Te escuchas bien de todas maneras. Ok, listo, muy bien, gracias. Bueno, entonces está en esta parte de comentar que teníamos una problemática no solamente nacional, sino internacional, e imaginándolo como en un sentido más holístico, de conjunto, entre el sector público, el sector privado, el agregado social amplio, de cómo interactúan pensando en la conceptualización del sistema, bueno, de acercamientos que podíamos tener, por ejemplo, el que tiene la Federal Emergency Management Agency, con su circular de guías de continuidad del 2018, marca una filosofía de continuidad nacional, en este caso, para nosotros, una filosofía de continuidad de la ciudad desde la visión de una Secretaría de Gobierno. Siguiente, por favor. No voy a desarrollar toda la parte de lo del Senapred, pero hay un concepto importante que vinculamos y que encontramos, que es la parte de organización, resiliencia o la resiliencia, que es uno de los componentes innovadores que tiene esta secretaría cuando toma decisiones. Este hecho, tenemos una dirección general de resiliencia. Entonces también esta parte de los ciclos de resiliencia no la vamos a desarrollar tampoco, no es objetivo, ya que está al margen de esta plática, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, ya han mencionado, no voy a dar más, ampliar esto, ya lo habían comentado en la primera expositora sobre una ISO internacional, ¿no? Que es la 22301 del 2019, que es el Security and Resilience, dirigido a las necesidades de la continuidad de negocios, ¿no? Este cuadro en 4 pasos del plan Do Check Act es la forma en que este estándar internacional, por denominarlo de esta manera, eh, abarca, ¿no? El Plan Do Check Act, donde cada uno de ellos, obviamente es un acrónimo en inglés, el PDCA, y la parte de cómo atender a abordar esto, ¿no? Lo que tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, y tal cual, bueno, está aquí la parte del plan de continuidad de operaciones con estos dos, con lo que acaba de mencionar el doctor Garibay, de cómo abordar con un fenómeno natural, pues realmente desconocido, porque estamos acostumbrados definitivamente a sismos, incendios, inundaciones, pero ante este nuevo panorama, ¿no? Entonces, esa era la problemática y desde qué perspectiva.
Entonces, quisiera complementar esto que, como a lo largo de lo que han hecho los ponentes en las sesiones anteriores, es mostrar una de las propuestas de cómo abordar los planes de continuidad de operaciones. A todos más o menos nos queda claro que hay diferentes, digamos, sectores a los que se tiene que, digamos, incluir dentro de la realización de los mismos. Por un lado están las industrias y las unidades económicas que han desarrollado los planes de continuidad de negocios de manera muy clara durante bastante tiempo, y por otro lado tenemos las unidades, las instituciones gubernamentales que tienen, digamos, una prerrogativa diferente y una lógica de operación diferente, pero ambas tienen que desarrollar planes de continuidad de operaciones. Entonces, bueno, ahí lo que mencionaba Ricardo es que tenemos los ISOs, tenemos las estrategias de FEMA, tenemos la propuesta de la coordinación nacional, y esto como baja a nivel de terreno, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es mostrarles el plan de continuidad de operaciones de esta dirección, la que un servidor tiene la fortuna de encabezar en estos momentos. Entonces, este plan de continuidad de operaciones, cómo se implementa, ¿no? Nos dicen, por favor, Rich, ya está por acá Ricardo para facilitarnos la existencia con el tema del audio. Espero que eso sea mejor para todos. Pero bueno, tenemos algo de información sobre el COVID, ¿no? Una descripción general de qué es lo que es la enfermedad, cuáles son sus afectaciones. Esto prácticamente es común a todos los planes de continuidad de operaciones específicamente relacionados con el COVID, ¿no? Pero bueno, cuando uno lo construye, tiene diferentes secciones que tienes que tener, ¿no? Y pude ver que en algunas de las preguntas que decían, oye, pero ¿cómo asigno el porcentaje de riesgo, ¿no? Para mi inmueble en particular? Y eso es una de las cosas en las cuales nos vamos a centrar, porque es central, ¿no? O sea, la identificación del riesgo dentro de la gestión, dentro de los pasos de la gestión integral de riesgo, pues ciertamente es todo, ¿no? O sea, de ahí es donde uno parte para desarrollar planes, programas, etcétera, ¿no? Entonces, les estamos mostrando qué cosas son recuperables o, digamos, pudieran ser un poco más genéricas a cualquier plan de continuidad de operaciones, porque no solo tengo un plan de continuidad de operaciones, sino tengo el plan de continuidad de operaciones en virtud de este fenómeno perturbador o de este elemento que está afectando mi operación. Y son diferentes, aun cuando comparten elementos generales. Sí, efectivamente, y dentro de estos elementos, solamente por mencionarlo, de manera general para todos, nuestro plan de continuidad de operaciones de origen, sobre la base que se construyó pues tenemos como los planes inician con la identificación y análisis de riesgos y la probabilidad de impacto, pues la metodología que utilizamos, nuestro atlas de riesgos de la Ciudad de México para los riesgos externos a 500 metros, para el fenómeno de incendios, utilizamos la metodología de Mesery, del apéndice de la NOM 002, y bueno, este tipo de metodologías, eso es invariable, son elementos que se deben de tener de rigor para cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Dentro de estos, pues identificamos, cabe resaltar, es muy importante resaltar que nosotros somos una secretaría que atiende emergencias. Entonces eso ya de por sí es algo sui generis para nosotros, porque dado un contexto de pandemia, estamos en primera línea respondiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tenemos que verificar que nuestros procesos internos de documentación, digo, porque no solamente nos dedicamos a la parte de respuesta a emergencias, sino otra serie de procesos de servicio a la ciudadanía, a la ciudad, a todos los integrantes del sistema de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México. Y entonces son dos esferas sobre las cuales tenemos que garantizar que nuestras funciones críticas sigan operando. Lo que se está viendo ahí son imágenes, ¿no? Tal cual de... Y ahí quisiera yo complementar que esto es una cosa súper compleja cuando uno organiza un plan de continuidad de operaciones como este, ¿no? Porque en esa publicación de la Gaceta Oficial, que fue la que les mostré, ahí están excluidas algunas instituciones de esas recomendaciones. Esencialmente está excluido la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por obvias razones. Entonces, eso no quiere decir que de hecho no tengamos que
tomar las medidas necesarias para tratar de salvaguardar la vida y la salud de todos aquellos que estamos trabajando y que tenemos que operar de manera crítica, en un momento en el cual, uno, va a aumentar la cantidad de solicitudes y demandas realizadas a esta secretaría, y dos, que tienes que operarlo con menos personal y asumiendo que vamos a tener personal que se puede enfermar o incluso puede fallecer, ¿no? Cosa que de hecho sucedió, ¿no? En esta secretaría hemos tenido personal contagiado y también hemos tenido personal que ha, por desgracia, fallecido en esta emergencia, ¿sí? Entonces, bueno, es muy significativo que tengamos que tener muy claro cuáles son nuestros mecanismos para la continuidad de procesos y líneas de sucesión, ¿sí? ¿Cuál es el organigrama que nosotros tenemos que echar a andar? Y ahí empiezan cosas delicadas, porque la información que está en un plan de continuidad de operaciones es información sensible, no es información que pueda andar circulando por cualquier lugar. Todos tenemos que tener conocimiento del plan de continuidad de operaciones y cómo funciona, pero la información que trae dentro y el manejo del mismo es algo que requiere mucho cuidado, incluso en la distribución al interior de las propias instituciones. La que sigue, por favor. Efectivamente, y esto es tal cual la información que se tuvo que reunir y como se mencionó al inicio, que es esencial para poder tener operatividad y seguir y cumplir con nuestras estrategias con las que estábamos planeando. Digo, ahí esos datos solamente son capturas de pantalla por protección, por lo que acaba de mencionar hace un momento el doctor Garibay. La siguiente, por favor. Todo esto que estamos viendo son los segmentos de todos los componentes del plan de continuidad de operaciones, pero que estuvo dirigido en un caso que ya estamos abordando, que era la situación de la pandemia, ¿no? La siguiente, por favor. La cuestión de nuestros organigramas, nuestros recursos de operación de la Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión, de vehículos, equipos de radiocomunicación, carpas del sistema de comando de incidentes, es decir, todo lo que necesitamos para seguir cumpliendo con esta actividad crítica esencial que es la respuesta a la emergencia. E incluso tener la capacidad operativa para responder en caso de una concatenación de eventos, porque no estamos excluidos de que pues tiemble, tocó madera, hoy, mañana, pasado, con un sismo de gran magnitud. Entonces, esta secretaría debe de operar. Eso no está en duda. ¿Cómo vamos a operar? Bueno, pues de entrada tenemos que seguir operando dentro de una especie de cierta cotidianidad, aun cuando esta cotidianidad significa estarnos enfrentando diariamente con una pandemia, como lo están haciendo todos ustedes, ¿no? Efectivamente, y dentro de esto, dado que, la previa, por favor, dado que en el plan de continuidad de operaciones hay un concepto crucial que se maneja, es cuál es nuestro tiempo óptimo de recuperación. Era una interrogante de, bueno, eso equivale a decir, esta pandemia, ¿cuándo se va a terminar? Y si bien había estimaciones internacionales y la sigue habiendo, no es un panorama que dé certeza. O sea, las mejores estadísticas econométricas son solamente eso, son conjeturas dado un comportamiento histórico, pero que en definitiva no da resueltas sobre estos tiempos. Y para ello, pues teníamos, y por supuesto, contar cuál era nuestro personal de respuesta que pudiera, por decirlo de esta manera, no contagiarse y sobrevivir a las condiciones de salud, donde tenemos pues técnicos para evaluación rápida de daños, porque además el escenario se vuelve más complejo. O sea, tenemos COVID, pero si hay un sismo significativo que cause un impacto, estrago a la ciudad, tenemos la conjugación de estos dos fenómenos que hacen todavía más adverso el escenario. Entonces, esto de la evaluación rápida de daños a inmuebles con afectaciones por actividad sísmica. Un rasgo que tiene esta secretaría en particular es que tenemos proveedores de apoyo psicológico de primer contacto. Algunos de ellos, como el doctor Garibay, por supuesto que ha sido uno de los principales promotores de esta disciplina, de estas técnicas, nuestros especialistas en sistemas de comando de incidentes, y tenemos, aunque no es una de nuestras actividades sustanciales, el personal prehospitalario está personal prehospitalario para una situación crítica, ¿no? La siguiente, por favor. Pues, listo, ahí está el escenario. Entonces, lo que queremos hacer, bueno, lo que buscamos ahorita hacer en este, digamos, primer periodo, ¿no?, de la charla es mostrarles cuáles son las complicaciones
a las cuales nos enfrentamos, cómo de hecho logísticamente abordamos el problema de desarrollar un plan de continuidad de operaciones en una situación como esta. Y además comentar el espíritu general, que es que los planes de continuidad de operaciones, aun cuando siempre son colocados hasta el final, en realidad es un componente súper importante, ¿no? O sea, si tú no tienes una continuidad de operaciones, ¿cómo pretendes responder ante una emergencia dada nuestra nueva realidad, ¿no? Entonces, esto es, digamos, cobra una importancia súper significativa. Y ahora lo que vamos a hacer en esta segunda parte, digamos, de la charla, de estos minutitos que tenemos, es explicarles sobre un proceso crítico específico, cuáles son las bondades de haber trabajado en un plan de continuidad de operaciones, ¿no? Toda crisis es una oportunidad también de pulir y desarrollar tus herramientas y tus estrategias. Entonces, para eso queremos hablar ahorita específicamente de una actividad crítica que es la capacitación dentro de la Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión. La sigue, por favor. Entonces, vean que nosotros estábamos hablando que esto se dio en el mes de marzo, ¿no? Todos los comunicados importantes. Entonces, el 25 de marzo del 2020, la Secretaría pone en funcionamiento esta estrategia de continuidad de operaciones, específicamente para atender esta actividad sustantiva y crítica que tenemos dentro de esta dirección general. No existía antes, ¿no? Entonces, esencialmente los cursos que se daban o las capacitaciones que se daban en esta secretaría, pues tenían el corte tradicional presencial. Sin embargo, bueno, sabiendo lo que viene, o sea, no requieres más de 2 dedos de frente para saber que no vamos a poder reunirnos de manera masiva durante un buen tiempo, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Para seguir operando. Y se gestiona esta aula virtual. La que sigue, por favor. Dentro de esta aula virtual quiero mostrarles cuáles eran los datos de capacitación, de formación que tenía la Secretaría con y sin esta herramienta que si bien ya la teníamos en planeación, se comienza a operar de manera muy significativa a raíz de lo que sabemos que se viene con el plan de continuidad de operaciones. Entonces, en el 2019 habíamos realizado 142 cursos y 84 pláticas y logramos llegar a 11,822 personas. Ahora que no vamos a poder reunirnos, ¿cómo vamos a entrar o cómo vamos a seguir cumpliendo nuestra función? Bueno, pues en el 2020 logramos llevar a cabo 16 cursos a distancia y 2 conferencias magistrales. En estos 16 cursos a distancia van inscritos 35,364 personas. La que sigue, por favor. Asimismo, tuvimos que implementar otra serie de herramientas para hacer llegar información muy puntual, por ejemplo, a través de pláticas cortas a distancia, ¿no? Sabemos que más o menos el tiempo que le puede invertir una persona durante una emergencia a una formación no debe de rebasar los 60 minutos. Entonces, nosotros organizamos este formato en el cual se tocan temas como muy significativos, muy sensibles para la situación en la que estamos. Y durante el 2020, esto se convirtió en 72 pláticas que llegaron a más de 14,000 personas. Asimismo, como tercer eje de capacitación, todo utilizando mecanismos a distancia, la que sigue por favor, tenemos pues capacitaciones en conjunto con nuestros aliados estratégicos, que es México X de la Secretaría de Educación Pública. Y esto nos permitió alcanzar durante el 2020 con más de 77,000 personas capacitadas, ¿vale? Entonces, la que sigue, por favor. No todo lo que en realidad pasa alrededor de la implementación de los planes de continuidad de operaciones tiene que ser negativo. De hecho, una adecuada planeación en tiempo y forma no solo va a reducir costos, espero que ahí concuerdes conmigo, Ricardo, va a reducir costos, sino que va a volver más eficientes algunos componentes que normalmente no habían tenido que aplicarse o no se habían explotado en la posibilidad o en la cantidad que pudiera haberse hecho, porque estos son fenómenos que están cambiando todo el tiempo y las instituciones deben de ser capaces de adecuar sus planes de operación también con el mismo dinamismo, ¿no? Decía por ahí Oppenheimer, adaptación o morir.
Pues aquí es una cosa parecida, ¿no? Tenemos que generar estrategias dentro de nuestros planes de continuación, de continuidad, no solo para hacer lo que nuestros mandatos implican, sino también hacer cosas mucho más allá de eso, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para mejorar nuestros procesos hasta este momento? Y, ¿Vale? y que nos dio oportunidad, porque no solamente cumplimos con la capacitación que marca nuestra normativa, es decir, nuestra ley de gestión integral de riesgos y protección civil y su respectivo reglamento, las normas técnicas, con las brigadas básicas de prevención y combate de incendios, primeros auxilios, evacuación, comunicación, sino que se tuvo la oportunidad, una vez arrancada esta estrategia, de poder atender las problemáticas sobre las cuales se tenía visión conforme evolucionaba la pandemia, es decir, esta forma dinámica de que se estaba comportando este fenómeno perturbador, por ejemplo, la afectación en cuestiones de salud mental para la población, o sea, tal cual algo que está pues mucho más que documentado ya el día de hoy de los fenómenos que empezaron a ocurrir en la población por el confinamiento, por las muertes, por encontrarse un fenómeno que no sabían comprender en relevancia, ¿no? Entonces, se tuvo esa oportunidad, ¿no? Como un plus dentro de la estrategia. Es correcto. Y lo que vamos a mostrarles ahorita es cuál es la metodología de construcción, porque nos han mostrado una o hemos trabajado, de hecho, con una, ¿no? Que el eje fue lo que nos compartió la doctora, después la instrumentación o la operación para ver que las personas tengan esta competencia es mediante el estándar de competencia, pero que es una de diferentes estrategias para abordar los planes de continuidad de operaciones porque dependen de tus atribuciones y de tus actividades y de tus necesidades en el momento en el que te encuentres. Entonces, este es un documento muy vivo, no es un documento que se escribió una vez y tan, sino que se va adecuando y se va mejorando. La que sigue, por favor. Aquí quisiéramos hacer o hicimos esa acotación porque hay dos grandes metodologías para poderlo hacer, ¿no? Por un lado, digamos que están estos esquemas mucho más intuitivos, no son intuitivos, pero mucho más intuitivos, mucho más subjetivos en relación, por ejemplo, con la adscripción de las estimaciones de riesgo y de las cuales se deriva todo el plan de respuesta. Entonces tenemos esta guía, no tal cual, y nos dice, bueno, pues es la metodología que nos mostraron para adscribir riesgo, y ese riesgo en realidad, para que no sea lo que mi corazoncito cree, pues en realidad utilizas herramientas que ya hicieron estos cálculos por nosotros y nos muestran de una manera muy clara, mediante un semáforo, por ejemplo, cuál es el nivel de riesgo sísmico, cuál es el nivel de riesgo X, ¿no? En el lugar en el que estás. En la Ciudad de México, utilizando metodologías como que se comparte con el Atlas Nacional de Riesgo, tenemos el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. Dice, ¿por qué hay dos? Porque el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México es más fino, tiene un nivel de desagregación de la información más alto que el Atlas Nacional. Entonces, esto es importante que lo sepan. Entonces, si en sus estados tienen un Atlas propio, probablemente tenga un nivel de desagregación un poquito más amplio y vale la pena que le echen un ojo. Si viven en Ciudad de México, sin duda les recomiendo el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México por el nivel de desagregación. Nada más. Ahora, esta es una de las metodologías que tenemos. La que sigue, por favor. Sin embargo, vamos a mostrar, o el maestro Salazar va a explicarles ahorita, por ejemplo, cómo se hace desde el sector privado, ¿no? ¿Cómo avanzamos o cómo es la caracterización del riesgo utilizando metodologías muchísimo más sofisticadas que digamos, lo que tradicionalmente se haría en la adscripción del riesgo? No es que no sea sofisticado el otro, sino que nosotros trabajamos con un insumo que de hecho ya generó o generaron especialistas en el ramo, que al final nosotros trabajamos con un semáforo, pero la cantidad de trabajo matemático que está detrás para llegar a ese semáforo es muy complejo, ¿sí? Ahora, vamos a tener una perspectiva diferente. Muy bien. Sí, muchas gracias. Efectivamente, lo que queremos abordar con esto es solamente de que en aras de perder subjetividad, es decir, de ir eliminando este sesgo de solamente determinar grados de riesgo, incidencias, determinar periodos de recuperación,
de una manera subjetiva que se basan pues esencialmente en la experiencia que hemos desarrollado a través de la gestión integral de riesgos y de respuestas a emergencias y de resiliencia. Este solamente es un ejemplo de un estudio realizado, el Integrated Business Continuity and Disaster Recovery Planning. Ahí está el acrónimo, el IBCDRP. Este es un artículo que pueden encontrar y solamente, repito, es un ejemplo para mostrar cómo se desarrolla una metodología para eliminar el elemento de subjetividad para realizar planes de continuidad de operación. Bueno, esto la traducción tal cual, la mejor traducción libre que hemos encontrado, que es una planificación integrada de continuidad de negocio y recuperación ante desastres. ¿Por qué el negocio? Porque recordemos que esta parte de los planes de continuidad de operaciones, incluido, por ejemplo, como la parte de la base sobre la que se construye el sistema de comando de incidentes, más, están tomados todos del sector público y se han desarrollado y se han implementado y adecuado al sector gobierno, perdón, del sector privado al sector gobierno, ¿no? Al sector público. Entonces, es por eso que se ve solamente, ¿no? Que en esencia es exactamente lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia entre que sea una organización pública o un sector privado. La siguiente, por favor. Este es el artículo, digo, lo pueden bajar, es completamente gratuito. Hay que mencionar que todos estos documentos son revistas indexadas de investigación de mucho prestigio y que tienen todo un panorama como pueden las revistas en medicina, las revistas en economía, las revistas en física, donde hay una serie de líneas de investigación pues que no son nuevas, ya son muchísimas, son estudios de caso, metaanálisis, en fin, todas estas metodologías de investigación. Esto que estamos viendo aquí es un esquema de cómo se propone, digo, no lo tradujimos todo, pero donde está, por ejemplo, vemos en la gráfica que está en la parte de arriba, donde tenemos en el eje de las YES, así vertical, el eje de las YES, el nivel de operación sobre el eje de la sigla que está horizontal, pues la línea de temporalidad de la fase del predesastre, del evento disruptivo, es decir, como tal, la ocurrencia del fenómeno, y la fase del postdesastre. Esto nos está hablando, es decir, tenemos los dos componentes de temporalidad y el nivel en el que se va a responder bajo este esquema, ¿no? Los acrónimos que encuentran ahí como BCP, DRP, pues todos están en inglés. El BCP es algo así como el Business Continuity Planning, o sea, los planes de continuidad de negocios. El DRP son los Disaster Recovery Plan, es decir, algo así como los planes de recuperación del desastre. Tenemos elementos, si ven, son elementos que se han revisado durante todo el transcurso de la mañana. Entonces, es en esas fases. Y lo que tenemos a la derecha en la imagen son igual nuestro periodo de tiempo, del lado izquierdo, ahí dice el time, ¿verdad? El time, y sobre el nivel en el que está actuando, sobre niveles estratégicos, tácticos u operacionales, con los algoritmos y los componentes. No lo vamos a describir todo, solamente estamos mencionando de muy grosso modo cómo se está construyendo esta alternativa de utilizando un sistema que más adelante vamos a concluir. Bueno, esto es una metodología, como ya lo vimos, para la planificación integrada de continuidad de negocios y la recuperación ante desastres, donde se utiliza una técnica matemática de optimización, que es la programación lineal. La programación lineal, en este sentido de optimización, y a lo que hace el concepto de optimización, quiere decir maximizar o minimizar un objetivo con ciertas restricciones. O sea, un ejemplo sería para nosotros buscar un punto óptimo en el número de personas capacitadas. ¿Cuál sería una restricción? Pues restricciones tecnológicas, por supuesto, que nuestra plataforma tenga cierta capacidad, el tiempo de inversión, de convertir todo lo que fue el trabajo de nuestros materiales para cursos presenciales, transformarlos a cursos a distancia. Entonces, eso es lo que quiere decir la programación lineal, ¿no? De una forma accesible, que se trata de lograr óptimos. ¿Qué es eso? Maximizar, o sea, ser eficiente o minimizar, por ejemplo, costos, ¿no? Es una técnica muy poderosa, por supuesto, que tiene múltiples, o sea, no es una idea, no es una ocurrencia, o sea, tiene aplicaciones en la vida cotidiana de cada día.
¿no? Para ello, solamente voy a mencionarlo, no es objetivo de la plática hacer la descripción del proceso, pero donde se tienen que manejar índices, o sea, de los elementos que se acaban de ver en las gráficas de arriba, después donde tenemos parámetros, todos los que ven ahí, de los que se están enumerando, donde con esos se manejan sistemas de ecuaciones, es eso, tal cual, y se llama lineal porque son ecuaciones lineales, no tiene gracia la descripción ahí, ¿no? Y donde encontramos variables que están del lado derecho, y la formulación tal cual, que sí ya es más compleja, no tenemos que entenderla realmente aquí, donde vemos que la formulación de los problemas se elaboran 15, entonces lo verdaderamente, diríamos, el verdadero trabajo de desarrollo aquí es meter esto a una computadora, a programas, y que se resuelvan los sistemas de ecuaciones para encontrar óptimos o mínimos, quiero decir máximos o mínimos, hacer optimización. La siguiente, por favor. Y de tal manera que bajo esto, obviamente este estudio encuentra resultados, se ha aplicado, repito, son revistas indexadas donde hay estudios de casos, metaanálisis, donde tiene una aplicación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Decir que hay técnicas con las cuales se trata de evitar el sesgo de mi apreciación personal, de lo subjetivo, de los juicios de valor para hacerlos. ¿Dónde pueden encontrar más información ustedes? Bueno, todas las revistas que están ahí y que entiendo que el PowerPoint va a estar disponible para todos ustedes, son revistas indexadas, ahí están las direcciones electrónicas donde podrán revisar si es de su interés abarcar en esta información. He visto interés de algunas personas hace un rato sobre bueno, y los que no somos del servicio público que hacemos, van a encontrar cientos de artículos muy interesantes y con estudios de caso a diferentes industrias, alimentos, transportes, etcétera, con sentidos de aplicación. Y la siguiente, por favor. Están ahí. Muy bien. Listo. La siguiente, por favor, sigue siendo más. La siguiente, todas esas son las revistas. No son todas, por supuesto, no es exhaustivo, sino son, con eso tienen un buen rato para poder echarse un clavado y ver cómo es la frontera de conocimiento respecto a la continuidad de planes de operaciones de muchas latitudes del mundo, ¿no? Muy bien, entonces, ya resuelve el doctor Aybay. Con esto estaríamos concluyendo nuestra intervención. De manera resumida sería cómo nos sorprendió a nosotros la pandemia como siendo una secretaría que responde a emergencias, cuál iba a ser, y obviamente identificar nuestros procesos críticos, esenciales, y cómo íbamos a resolver esta problemática, ¿no? La forma en que lo construimos, el éxito que hemos tenido, y solamente mencionar que planes de continuidad de operaciones hay muchas formas de elaborarlos, como muchas cosas pueden realizar, y solamente hemos presentado dos posibles perspectivas, que sin duda puede hacer, el panorama es más amplio, ¿no? Pero solamente esas dos. Muchas gracias, ingeniero.